Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Siempre, hermanos, le hacemos hincapié de la reverencia en la casa de Dios, por favor. Amén. Quiero predicar bajo el tema la ley y la gracia. Gloria al Señor. ¿Sabe que el pecado existía antes de la ley? El pecado no fue imputado a la humanidad como resultado de quebrantar la ley. El pecado ya existía desde mucho antes que se diera la ley. Así que la ley fue dada por causa del pecado, para que los hombres sepan que es pecado. Como consecuencia de todo esto, de que el hombre, su instinto siempre es pecar y hacer lo malo, Dios introdujo, otorgó la ley. Y otorgando la ley dice que hay castigo para aquel que infrinja la ley. Pero a la verdad también Dios ofrece salvación por medio de Jesús a todos los hombres, por medio de su gracia. Es un regalo inmerecido. ¿Quién merecía tanto? Pero ¿sabe que antes de dar la gracia, Dios da la ley? Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana, acerca de ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién es capaz de cumplir la ley? Pero hoy vivimos un tiempo de gracia. Hoy día vivimos en tiempo de gracia, pero Dios dio la ley. La ley no es solamente los 10 mandamientos. No solamente son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿verdad? De memoria. Mire, la ley es un conjunto de ordenanzas. La ley son mandamientos tras mandamientos, regla sobre regla, renglón tras renglón. Esta es la ley. Línea tras línea, mandamientos que eran, mire hermanos, antes que llegaran la gracia. Ahora, en el Antiguo Testamento, todas estas leyes, todas estas ordenanzas, que eran cientos de ordenanzas que se le habían dado al pueblo de Israel. Eran cientos de ordenanzas, en las cuales ahí venía y decía, no hagas, no mires, no subas, no bajes. Los mandamientos eran tanto que, hermano, los mandamientos son códigos de comportamiento para que el hombre tuviera una moral. Pero usted se puede preguntar, y entonces, ¿para qué se hizo la ley? Usted sabe para qué son las leyes. Para cumplirlas. La ley se hace para cumplirlas. Pero ¿se pueden cumplir las leyes de Dios? Y a eso es lo que vamos a llegar, porque
Usted puede creer que es capaz, que es fuerte, que es inteligente, pero todo ser humano es incapaz. Yo, hermano, yo no soy capaz. Yo considero que usted tampoco. Pero vemos aquí que estos códigos de comportamiento Dios los da prohibiendo muchas cosas. Y esto lo da el Señor. ¿Por qué? Si sabía Dios, ¿por qué dio tanto mandamiento que el hombre no podía cumplirlo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Dios dio tantas reglas, mandamientos, sabiendo que el hombre no las puede cumplir? ¿Sabe que Dios sabe que no a nadie puede guardar la ley? Nadie puede cumplir a cabalidad todos los mandamientos. ¿Sabe por qué Dios dio todas esas reglas y esos mandamientos? Para que el hombre se diera cuenta que es un pecador impedernido. Porque vemos que la ley fue dada al ser humano para que el hombre tenga conciencia de sus actos. Para que el hombre conozca y que se dé cuenta que delante de ese pecado él se encuentra sin ninguna desesperanza. La ley no lo puede salvar. Hay una desesperanza para el hombre, pero vemos que ahí Dios también da una salida. Yo tengo algunos textos porque esto de la ley es inmenso y trataré de reunirlo de lo más posible que pueda. Dice que sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nadie se puede justificar por la ley. Nadie puede ser capaz. Ninguno puede ser capaz. Algo otro texto dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley. Por la fe, perdón. Por la ley nadie se va a poder justificar. ¿Quién no miente? ¿Quién no roba? ¿Quién no codicia? ¿Ah? ¿Quién no mata? Ay, tenemos una mirada que... ¿Quién no adultera? ¿Ah? Hermano. Pero dice que nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Wow, yo cuando leo esto acerca de la ley me quedo, hermano, indefenso. No me puedo justificar. Tal vez ustedes han visto algún sistema de evangelización de algunos jóvenes que están en las redes sociales, que la gente dice, yo no necesito del Señor porque yo soy una buena persona. Y aquel hombre comienza a sacarle los 10 mandamientos. ¿Alguna vez has mentido? Ah, sí, pero son mentiritas blancas. Entonces sos un mentiroso, has quebrantado la ley. Eres culpable. Dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Estoy leyendo Romanos 3:20. Nadie por las obras de la ley será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que el Señor introdujo la ley en este mundo para que el hombre se diera cuenta de que es pecador delante de Dios. Oh, alabado sea el nombre del Señor.
Dios dio los mandamientos para que el hombre se dé cuenta que ninguno es capaz. Y sabe que el libro de Santiago lo dice: cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene el hombre? Delante de la ley, ¿cómo yo me voy a justificar? Solamente, ¿verdad? Por medio de Jesús. Y eso vemos acá, que la ley fue dada para que el hombre tenga la conciencia y él pueda decir: yo soy incapaz. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. Porque ya nacemos en pecado. Mire, un niño, dele el mismo juguete a otro niño. Ya está la envidia ahí, queriéndole quitar el juguete. Ya nacemos así, con el gen del pecado. Pero vemos que, ¿qué nos dice Gálatas 3:19? Yo quiero, hermano, leerlo para que usted no esté diciendo que yo estoy hablando de mi cuenta. Mire lo que dice Gálatas. Leámoslo, hermano. ¿Saben dónde está Gálatas, verdad? Después de 2 de Corintios. Ya me había olvidado a mí. Pero. Gálatas, mire, 3:19. Dice de la siguiente manera: entonces, dice, como ustedes están preguntando, ¿para qué sirve la ley? Hace la pregunta. Entonces dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Mire, por los pecados, porque ve, ¿qué es transgresión de la ley? Es pecar, es faltar a la moral, faltarle a Dios. Eso es transgresión, transgredir los mandamientos de Dios es pecado. Por eso dice, mire, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Vean, ¿y cuál es la promesa? Fue Cristo, ¿verdad? Y entonces dice, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Mire, un mediador. Y dice, y el mediador, mire ahí, hermano, para aquellos que dicen que, mire, y el mediador no lo es de uno solo. Pero, ¿qué dice? Dios es uno. O sea, hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. El mediador, dice, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mire, para aquellos que creen que no hay Padre, no hay Hijo y no hay Espíritu Santo. Y sigue diciendo, luego dice la ley es contraria a las promesas de Dios. Hace la pregunta, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Las promesas, mire, las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Oh, hermano, antes que viniese, hermano, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, es el que nos ha llevado a vernos en el espejo cómo nosotros vivimos. Ese es el ayo, ese tutor, ese que nos enseña. Ese ayo es decir el espejo. Usted se para. ¿Cuánto? Bueno, yo sé que todos nos paramos en un espejo esta mañana, arreglando los pelitos parados. Pero ya, yéndose de ahí,
Se le olvidó, hermano. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley, mire, ¿cómo le pudiera explicar esto? La ley es el espejo que nos muestra cómo estamos delante de Dios. Decirlo de otra manera, les voy a poner un ejemplo de la radiografía. ¿Para qué sirve una radiografía? Para ver el problema, mire, hay radiografía de corazón, hay radiografía de tórax, hay de todo, hermano, de cerebro. Y esa radiografía detecta si hay un problema, ¿sí o no? Y ahí la radiografía muestra el problema si es grave o es leve. Pero la pregunta es, ¿la radiografía sanó el tumor? Mostró cuál era el problema para arreglarlo. Esa es la ley de la que la palabra nos está hablando. La radiografía es buena, ¿sí o no? Porque detecta el problema. Entonces la ley es buena, ¿sí o no? Es buena porque nos miramos cuál es el tumor que tenemos. Y ahí nosotros nos damos cuenta qué debemos de arreglar, qué medicina. Y la medicina la encontramos en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Haciéndose la radiografía, ¿usted cree que no necesita hacer nada? Sabiendo que tiene, ay, Dios los libre, un gran tumor cerebral. Sabiendo que tiene unas grandes raíces de amargura en el corazón. La radiografía en sí le va a mostrar los males, pero la palabra de Dios nos va a mostrar si hay odio, si hay rencor, si hay amargura. Mire, todo eso nos saca la palabra. La radiografía nos muestra el problema, ¿sí o no? Pero la radiografía no puede hacer nada, no puede curar la enfermedad. Y ahí es donde necesitamos la medicina, donde nosotros vemos ahí que necesitamos la cura. Entonces todo el hombre, todo ser humano necesita una radiografía espiritual para darse cuenta cómo está delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la pregunta es, ¿la radiografía curó todo? ¿Ya no hay que hacer nada? No. Sino que nos damos cuenta, mire, ¿usted cree que el espejo le va a mentir lo que está el reflejo ahí? ¿Ah? Algunos dicen, no ves que ese espejo tiene aumento o ese espejo. ¿Ah? Imagínese. El espejo le va a mostrar, hermano. Si está pasado de peso, ahí va a salir. Muestra todo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, creo que nosotros necesitamos una radiografía de corazón, porque en el corazón es donde está la raíz de todo mal del ser humano. La Biblia dice que en el corazón están, hermanos, los malos deseos. Mire, están todas las maldades. Es un, hermano, basurero que hay ahí. Entonces, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Es malo. Entonces, cuando nos vamos y nos vemos en la radiografía de la palabra, ahí nos damos cuenta qué tan malos somos. Pero qué bueno que Dios siempre da una esperanza. Y mire, hermano, en el libro de Gálatas 2,
Dice 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie. Pero hay gente que cree que es buena persona. Hay gente que cree, no necesito hacerme evangélico. No necesito creer en el Señor. Yo soy una buena persona, hago bien. ¿Se acuerdan la historia de aquel joven rico? Aquel joven rico llegó y le dijo a Jesús, le dijo, Señor bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Le dice el Señor, bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Y él le dice, ¿qué haré para ser salvo? Bueno, le dice el Señor, los mandamientos tienes. ¿Cuáles son? Le dijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Lucas. No matarás, no robarás. Y comienza el Señor a darle una lista de mandamientos. Le dice él. Todos los he guardado desde mi juventud. Un hombre recto. Pero si usted lee ese pasaje, el Señor le está mostrando lo que son, mire, no codiciarás, no matarás, no robarás. Todos esos mandamientos. Pero viene el hombre se la llevó de vivo y le dice, yo los he guardado todos, Señor. Entonces le dice él, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Dijo él. ¿En dónde estaba su corazón? Estaba en las riquezas. Pero la Biblia dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y este hombre los había guardado todos. Fallaba ahí. Y como fallaba en uno, no calificaba, no se podía justificar. Entonces nadie se puede justificar por la ley. Gloria al nombre del Señor. Lo voy a llevar, hermano, porque hoy sí vamos a tocar Biblia. Romanos 7. Yo sé que no es enseñanza, es mensaje, pero a lo que yo quiero llegar lo vamos a llevar aquí. Romanos capítulo 7, verso 7. Dice la palabra. ¿Qué pues? No, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, yo me di cuenta de que yo era transgresor, que era pecador, cuando me vi en la ley. Cuando yo, mire, ahí siga leyendo. Dice, porque tampoco conociera la codicia. Mire, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, mire, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo. Mire, hermano, ahí es donde yo quiero llegar. Porque usted sin Cristo, yo sin Cristo y sin Dios no somos nada. ¿Cómo nos pudiéramos justificar? Y para eso somos tan buenos nosotros, hermano. Ay, hermano. Si llegó tarde, ya se viene. ¿Y quién carajo le está preguntando? Está echándose una gran mentira. Llegó tarde, hermano. Pero allá, no, es que viera qué tráfico había, oye. Justificándose porque llegó tarde. Así somos.
O cuando le pierde la llamada que le hace la esposa o el esposo. Ay, es que vieras que el ruido que ya no le quería contestar. Les estoy dando un tip, ¿verdad? Pero mejor vamos a seguir. La ley no puede perdonar pecados. La ley no puede perdonar pecados. Por eso le decía, la radiografía no puede sanar a nadie. Lo mismo es la ley. Aleluya. ¿Dónde está el problema entonces? Que le decía, en el corazón, porque el hombre es corrupto, es perverso y lo que anda adentro lo saca externamente y eso lo hace desgradarse más. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que hay mucha gente que trata de justificarse? Unos dicen, no, es que yo tengo muy buenas habilidades. Yo, dicen algunos, tengo mucha fuerza. Yo tengo preparación académica. Mi moral está alta. Soy inteligente. Y todo lo que yo hago, ¿verdad? Yo no tengo necesidad de nada. Pero déjeme decirle a aquellos que piensan así. ¿Cuánto cree que usted vale sin Dios? No vale nada. Es un cero a la izquierda. Es un pecador. Mire, el hombre es incapaz, pero cuando tú reconoces, hermano, que los méritos son tuyos, para Dios no vales nada. Porque ahí es donde saca el orgullo. Ahí es donde saca, no, es que yo lo tengo por inteligente. Sí, hermano, aunque tenga la mejor teología. Si no reconoce a Dios, no vale nada. Entonces, sin Dios, ¿para qué sirve usted? ¿Para qué sirvo yo sin Dios? ¿Ah? Ustedes lo dijeron. No sirve para nada. Así es la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, hermano, mire cómo es el hombre. ¿Se acuerda cuando Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés? Dios hizo prodigios, hizo grandes milagros y aquel pueblo salió. Moisés fue llamado a subir al monte. Y Dios le da los mandamientos y cuando Moisés baja con las tablas, porque allí fue donde Dios escribió las leyes, en las tablas, en piedra. ¿Y qué estaban haciendo? Se habían hecho un gran becerro y bailaban alrededor de aquel becerro y decían, ese es nuestro Dios. Así es el hombre. Fíjese que le da la gloria a las criaturas, dice, y no al Creador. Así es el hombre, hermanos. Así que vemos que a Israel, ¿verdad?, le dio todos esos estatutos, pero nosotros no somos más que Israel. Somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de saber. ¿Y qué es el verso que leímos? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El 20. Romanos 5:20 dice, por la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que antes la gente hacía las cosas y no sabía que era malo. Alguien que esté empezando a manejar las luces rojas, no, le va a decir al policía, no sabía que era malo tirar de la luz roja, tirar de los altos. ¿Ah? Pero cuando ya sabe las reglas, y lo bonito es que a la casa le llega el ticket, ¿verdad? Mire las cámaras, hermano. Entonces, y ahora póngase a pensar las cámaras que tiene el Señor. Que ese ojo nadie se esconde. Y mire, hermano, todo queda grabado. Y por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire, porque cuando miraban la ley, ay, yo estoy codiciando. Mire, ahí decía, no codiciarás la oveja de tu prójimo, aquí, que todo, en aquel tiempo por los animalitos, ¿verdad? Pero ahora,
la casa. Ah, este tiene el carro del año, pues yo voy a comprar otro del año siguiente. ¿Sí? Pero aquí dice, mas cuando abundó el pecado, mire, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia del Señor. Porque aquí es donde nosotros debemos de reconocer que sin la gracia de Dios, hermano, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde podemos llegar? Porque la ley dijo, ok, ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? ¿Se acuerdan cuando Jonás fue llevado a predicar allá y le dijo al Señor, mira, esa gente no sabe cuál es la derecha ni cuál es la izquierda? Así de perdidos estaban esas personas. No saben, le dijo, cuál es, qué es lo bueno, qué es lo malo. Por eso es necesario llevarles la palabra, que se arrepientan. Porque mucha gente cree que, hermano, haciendo obras de caridad, obras buenas, otro entre más grandes son sus donaciones que hacen, cree que ya la hizo. En cambio, el que se convierte al Señor tiene que hacer obras buenas. ¿Ve? Porque ya usted va a ser una persona de bien. Ya cuando mire hay un billete tirado, sabe que no es suyo, ese lo da de ofrenda, ¿verdad que sí? Ay, hermano, creí que iban a decir sí. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo pregunto, hermano, ¿a cuánto les cuesta cumplir el Evangelio? ¿A cuánto nos cuesta cumplir el Evangelio? El Señor dijo, ¿verdad?, que el que le quiera seguir, que tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces el Evangelio pesa, ¿sí o no? Pero yo le quiero explicar algo. Pero Él dijo también, sin mí, dijo Él, nada podéis hacer. Cuando nosotros tomamos el Evangelio creyendo que por nuestras fuerzas, es ahí donde lo siente pesado. Es ahí donde le está costando cumplir lo que Dios ha mandado. Pero si Cristo vive en mí, Él me hace cumplir los mandamientos de Dios, porque dice el apóstol Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y si dejamos que Cristo more en mí, todo va a ser liviano. Por eso Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero hay muchos hermanos que les está costando. Pregúntese por qué. ¿Por qué? Porque no dejan que el Señor tome el timón de su vida. Siempre queremos estar nosotros, hermanos, con nuestra fuerza. Ay, que voy, que no voy. Pero cuando tiene a Cristo, hermano, no le hace roncha nada. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que sabemos que no es fácil, ¿verdad? Que no es por nuestras propias fuerzas que nosotros podemos cumplir en el Evangelio. No soy capaz, hermano. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, dijo. Cristo vive en mí. Y lo que antes, dijo él, mire, lo que antes hacía allá, ahora dice, lo vivo por fe para agradar al Señor. O sea que no es porque nosotros, hermanos, podemos. Es porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, hermano, ahora sí voy a ser capaz porque Él me ayuda a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Quién fue el único que cumplió los mandamientos? Cristo, ¿verdad?
fue el Señor Jesús. Entonces, mire lo que dice. El libro de Job habla estas palabras, 13:23. ¿Cuántas iniquidades tengo yo? Se pregunta. ¿Cuántos pecados tendremos? ¿Ah? Imagínense como siempre va la radiografía, la pasa el Señor. Bueno. Y a Él nadie se le escapa. ¿Cuántos pecados, dice, cuántas iniquidades tengo yo? Hazme entender, Señor. Y el salmista también decía, mire, decía el salmista, mis prevaricaciones del pecado. O sea que el salmista también le decía al Señor, perdóname aún de aquellos pecados que me son, a veces se le olvida, ¿verdad? Se le olvida la mentira que le echó al pastor aquel día. ¿A cuántos hermanos los he agarrado en mentira yo, hermano? Ellos creen que a uno le dicen a uno una cosa y después allá sácanlo. Digo, hermano mentiroso, hermana mentirosa. Hermano. Cuando, hermano, ¿por qué hay necesidad de hacer eso? No hay necesidad, hermano. ¿Sabe? Está metiéndose en algo. Imagínense, muere en la noche con esa gran mentirota. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué dice que los que hemos creído en Él, cómo viviremos aún en el pecado? Verá que tenemos una concupiscencia pecaminosa. Pero si Cristo vive en nosotros, alguien de ustedes dijo que hay un freno en mano, mano. Que ese nos hace que patinemos. Porque nosotros, hermanos, somos sin freno. Pero si el Señor y el Espíritu Santo está en nosotros, nos pone freno. Sí, hermano. Pero vamos a seguir. Si Cristo vive en nuestros corazones, su gracia ha sido tan buena con nosotros. ¿Usted cree que sin Cristo usted es capaz de vivir en santidad? ¿Usted cree que es capaz de amar a los que lo... ¿Usted cree que es capaz de amar a aquellos que se lo comen vivo? Si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, ¿perdonaríamos a nuestros enemigos? Oíste, dijo el Señor en las bienaventuranzas, ¿verdad? Que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y que el que es tu amigo, el que te ama, tú lo amas. Pero yo os digo, dice él, nos pone algo más fuerte. Amen. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Oren por los que os persiguen. Qué raro eso, ¿verdad, hermano? Es navegar contra la corriente. Pero ¿por qué lo dice eso el Señor? Porque nosotros somos incapaces de cumplir nada de esto. Pero si Él está en mí, si Él vive en mí, yo soy capaz porque Él es el que cumple su propósito en mí. Sin Él no soy nada. Entonces, hermanos, no soy yo, es el que vive en mí. Aleluya, su gracia ha sido buena conmigo. Decía el apóstol, ¿verdad? Pero hay una buena noticia, que Cristo vive en los corazones nuestros. ¿Verdad? Él fue el que despertó ese espíritu, lo vivificó. Y ahí tiene morada en nosotros. ¿Tiene a Cristo dentro de usted, hermano? Si te dan una cachetada, dijo.
¿Ah? Pero nosotros no, con solo un callo que nos prensen, va la patada, hermano, y va trompada, y va todo. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Dios cumple sus mandamientos en mí porque Él vive en mí. Así es que, hermanos, que el evangelio no es por mis fuerzas o lo que yo pueda hacer. ¿Quién puede hacer algo por Dios? Algunos dicen que agradezcan que vengo a la iglesia. Hermano. Imagínense, hermano, hasta dónde llega. Esas personas, hermano, necesitan que el evangelio, hermano, necesitan nacer de nuevo. Porque aquel que nace de nuevo, oh, hermano, no anda criticando, no sé, él viene a adorar al Señor. Él viene a poner la mirada en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Quiero leer Romanos 10. Ya vamos terminando, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Espero se esté gozando. Dice el verso 4, Romanos 10, 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y comienza ahí, pero quiero leer el verso 8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Solo es por medio de Jesús. No es por la ley, no es por las obras. Hay un mediador. Hay un mediador. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. O sea que no es por mis fuerzas, sino por mi espíritu. ¿Verdad? Por el Espíritu de Dios en mí. Yo no tengo fuerzas de nada, pero hermano, mire, Dios necesita que todo ser humano le entregue a Él, se rinda a Él. Porque por obras nadie, por la ley nadie, pero si cree en Jesucristo, la gracia, fácil hermano, la ha puesto el Señor. Mire, fácil. De aquí a aquí. Creer en el corazón y confesar que Él es el Señor. Entonces, hermanos, cuando se termina mi fuerza es cuando Dios obra. Y yo quiero cerrar con una anécdota. Tal vez usted ya la ha escuchado de aquel salvavidas y aquel hombre que se estaba ahogando. El hombre comienza ahí a chapalear agua, a dar manotazos para todo lado. Y la gente le dice al salvavidas, ¡hey, allá se está ahogando uno! Sí, espérense, dijo él. Agarra el flotador y ahí se espera. Y aquel hombre comienza y él con todas sus fuerzas queriendo salir. Aunque ya se estaba ahogando, pero él estaba peleando, estaba, sacando fuerzas de donde pudiera. Pero llegó el momento que aquel hombre se cansó, bajó las manos y la gente le decía a aquel salvavidas,
oye, usted es malo. ¿Por qué no va allá a salvar a ese pobre hombre? Él no le hacía caso. Él dejaba que aquel hombre estuviera ahí peleando, dando todas sus fuerzas. Hasta que ya aquel hombre solo decía auxilio. Ya no puedo más. Y gritaba auxilio. Y en ese momento bajó las manos. Y es ahí donde el salvavidas corre. Y llega donde él le tiende la mano. Lo saca ya a la arena y le pone presión. Y aquel hombre empieza a respirar. Y ahí es donde viene la gente y le comienza a cuestionar al salvavidas. Y le dice, pero ¿por qué usted dejó que este hombre? Y dijo él, no. ¿No saben ustedes que este hombre, mientras él estaba con todas sus fuerzas chapaleando, buscando qué es lo que agarraba, él estaba con toda su fuerza y él se creía capaz, que podía salir de eso? Pero en el momento que él dijo ya no puedo más, es donde yo como salvavidas llegué. Y le di mi mano, que si yo hubiera llegado cuando él estaba en su fuerza, me ahoga a mí también. Y es ahí donde le dice, ahora le dice, él está aquí. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir con eso? Que mientras el hombre cree que por sus fuerzas puede hacer las cosas, Dios lo va a dejar ahí tranquilo hasta que se le acaben las fuerzas. Por eso dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tenga ninguna. Hasta que tú te des por vencido y le digas al Señor, no puedo, Señor. Aquí está mi matrimonio, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Y bajes las manos, te rindas a Él. Hasta entonces el Señor te va a llevar ese flotador que es la gracia de Él. Te la pondrá a ti y tú serás salvo. Pero mientras tú crees que con tus fuerzas estás perdido. Gloria al nombre del Señor. Dice Hebreos 7:23, por lo cual también, mire, este mediador que es Jesús, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el mediador. Y Él es el que pagó por nosotros. La gracia, hermano, está en medio de nosotros. El que cree en el Señor será salvo. Mas el que no cree, dice, ese condenado ya es condenado. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de rendirse al Señor. Ríndete a Él, que Él te dará la victoria. Si has probado todo y nada te ha funcionado, prueba a Jesucristo. Jesús dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Y dice también amar al prójimo como a ti mismo. Se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Esos son el primero y segundo mandamiento. Gloria al Señor. La ley no pudo salvar a nadie, no podrá. Pero la sangre derramada de Cristo sí puede. La sangre del Cordero limpia de todo pecado. Esa sangre carmesí puede limpiarte el pecado más rojo que tengas. Oh, alabado sea el Señor. Si hay alguien que quiera oración, que quiera venir al Señor, no es por tus fuerzas. Si estás aquí no es por tu voluntad, es que Dios puso en ti el estar aquí. No es casualidad.
En Dios no existen casualidades. Dios tiene propósitos con cada uno. Oh Señor amado, en esta hora te damos gracias. Mira a mi hermano, Señor, que ha pasado al frente. Oramos, Señor, por él. Bendígalo de una manera especial. Padre eterno, confiamos que tú harás grande. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria.